Aleluya. Pues muchas gracias, chicos. Muy buenas noches a todos. Qué bueno estar en este jueves conectados. Gracias por dedicar este tiempo para escuchar a Dios, para meternos en intimidad. Haz de estos momentos, aunque es una red social, aunque esto que está pasando ahí en tu casa, hazlo muy tuyo, por favor. Hazlo tuyo, así como cuando abres tu Facebook, tu YouTube, cuando abres para ver algo personal, tú hazlo muy personal lo que vas a vivir hoy con el Señor Jesucristo. Y quiero continuar y quiero hablar y compartir rápidamente una meditación. Hoy tuvimos que iniciar un poquito más tarde debido a que tuvimos algunas dificultades técnicas, pero esto no nos detiene. Quiero compartir con ustedes la palabra y quiero comenzar porque mientras veníamos mi esposa y yo de casa para aquí, para la iglesia, se vino unos pasajes porque estuvimos escuchando algo que me llamó mucho la atención. Ve conmigo al segundo libro de Samuel. Tú vas a encontrar en el segundo libro de Samuel a David tratando de llevar el arca del pacto. Y el arca del pacto era muy significativo debido a su contenido, y todo el contenido del arca del pacto refleja Jesús mismo y su carácter. Es decir, esa caja que tú veías no era una simple caja. Todo el contenido del arca del pacto tenía un significado. Tiene los serafines, que ellos son los que exigen la santidad, los que definitivamente la están demandando. Y esta arca simboliza a Cristo mismo. Todo el contenido que tiene adentro la caja tiene un significado. Por ejemplo, dice la escritura que la caja tenía las tablas de la ley que simbolizan la ley del Señor, y el único que podía cumplir esa ley es Jesucristo mismo. Entonces esta caja simboliza a Cristo y Cristo cumpliendo la ley. También llevaba un almendro, una vara de almendro. Moisés usó esta juntamente con Aarón. Esta vara fructificó en la época donde hay unos personajes en la Biblia que se levantan en contra de Moisés en rebeldía, y la almendra, la vara de Aarón da fruto. Y el almendro tiene una peculiaridad. El almendro da fruto continuamente, en todo tiempo, no importa si es sequía. Eso representa el carácter de Cristo, que da fruto todo el tiempo. Y esta caja simbolizaba a Jesucristo mismo. Por eso tenemos a David buscando la presencia de Dios. Pero me llama mucho la atención que la primera ocasión hay un fallo en intentar traer la presencia de Dios. La Biblia nos dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, dice la escritura en el versículo 13, vamos a leer el versículo 3, me equivoqué. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 3, dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado de Usa, y a ellos, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Usted conoce la historia. Hacen un carro y esto enciende la ira del Señor, porque esto representa el esfuerzo de los seres humanos. La razón por la que el Señor se enoja contra Usa, porque dice la escritura que más adelante el arca se iba a caer, se tropezaban los bueyes que jalaban el carro nuevo, y antes de que se cayera, Usa extiende la mano y él cae muerto. Y una de las razones por las que suceden estos acontecimientos es porque cada que nosotros hacemos una teoría de cómo tratar a Dios, de cómo intimar con Él, de cómo hacer las cosas a nuestra manera, el resultado es totalmente negativo y totalmente destructivo. Cuando nosotros hacemos esfuerzos, grandes esfuerzos, por intentar algo en nuestras fuerzas, valga la redundancia,
Cuando dejamos de confiar en Dios y hacemos grandes esfuerzos, el resultado va a ser totalmente destructivo en muchas de las ocasiones que lo intentemos. Por eso es muy importante que en este tiempo ningún esfuerzo humano, la única manera de traer la presencia de Dios a tu vida, la única manera de atraer la presencia de Dios sobre las cosas que tú estás haciendo, no es con un esfuerzo. Y algo que quiero compartir, porque claramente nos dice ahí mismo, ahora sí en el versículo 13, si me lo ponen por favor, versículo 13 de segundo libro de Samuel. En un segundo intento, David planea que los levitas tenían que llevar el arca cargando en sus hombros. Eso representa que el Señor quería tener un contacto con el ser humano. Habían desechado la idea de llevarla nuevamente en un carro, y Dios decide ir por encima de lo creado, es decir, los seres humanos. Y cuando van, dice la Escritura en el versículo 13, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, el sacrificio un buey y un carnero engordado. Cada que avanzaban 6 pasos, en el 7º paso tenían que hacer un sacrificio, y lo hacían. Esto representa que en nuestro andar podemos caminar limitadamente, y la única manera de llegar a la perfección es que hubiera habido un sacrificio, y ese sacrificio fue el de Cristo. Es decir, nuestro caminar para todos los días, nuestro caminar en nuestra vida, nuestro transitar en la vida, de alguna manera necesitamos a Cristo en todo el trayecto de todas las cosas que hacemos. La única manera de hallar un camino perfecto es que lo hagamos con Cristo mismo. Por eso es que cuando ellos toman el arca como era adecuado, comienzan a avanzar con el arca, ya llevan a Cristo mismo con ellos, y el único sacrificio acepto para que fuera perfecto es el de Cristo mismo. Y esto simboliza lo que habría de venir. La única manera de encontrar un camino perfecto es a través de Jesucristo. La única manera de que el hombre pueda avanzar en la vida es a través de Jesucristo. La única manera en que algo que empezamos termine bien es a través de Jesucristo. Por eso es que en estos tiempos nada de lo que está fuera de Cristo no va a funcionar, porque entonces vamos a invertir demasiada fuerza a nosotros, y puede suceder las mismas cosas que le sucedieron a Usa, por mejores intenciones que tú tengas. Y hoy quiero compartir confianza igual a descanso. Quise introducirme de esta manera porque venía pensando que la única manera de avanzar en la vida es a través del sacrificio de Cristo mismo, revelado por el Espíritu Santo. La iglesia tiene que tener fresco que la única manera de avanzar en la vida es a través de la revelación de Cristo en cada momento de nuestra vida. Si Cristo deja de ser algo fresco en nosotros, haremos esfuerzos y nos vamos a frustrar. Pero entiende bien que para avanzar necesitamos a Cristo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos refresque quién es Él, nos refresque las promesas. Y vamos a comenzar en esta noche rápidamente, yo sé que usted tiene hambre, algunos ya llegaron de trabajar, y vamos al enfoque inmediatamente. Vamos a hablar del significado. Hace 8 días hablamos acerca de confianza también, y hoy quiero empezar a introducirme, y ya me introduje con una parte de la Escritura, y ahora con el significado de la palabra confianza. Confianza significa tener la certeza de que la presencia del Señor es efectiva en todos los asuntos relacionados con mi vida. Tener confianza en Dios es saber que Dios es efectivo, es poseer la convicción de que podremos descansar en Él. No solamente se trata de decir Señor te busco, sino también confiar en Él. Dice aquí que una de las definiciones
de la palabra confianza es poseer la convicción de que podremos descansar en Él. Otra definición de la palabra confianza es es el resultado de una fe fortalecida que sobre todas las cosas trae paz y calma inigualables. En un diccionario bíblico, la palabra confianza es una fe fortalecida que nos da sobre todo una paz y una calma inigualable para enfrentar cada uno de los retos de la vida. Acompáñeme a Mateo capítulo 11, versículo 28, por favor. Jesucristo dijo algo muy interesante y muy importante para nosotros. La palabra de Dios para todos, Mateo 11, 28 dice: vengan a mí los que estén cansados, agobiados, que yo los haré descansar. Acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Versículo 13. Mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo dijo: vengan a mí los que están cansados. Hablar de cansancio habla de un desgaste emocional, de un agobio, de una tristeza, de una incertidumbre, de algo que a veces es inevitable. Habla de un roce, de una fricción. Y dice la Escritura, Jesús garantiza algo que nadie más puede dar. Jesús habla y dice: vengan a mí los que estén trabajados, los que están cansados, los que han tenido un desgaste, los que están agobiados, los que no hayan de cómo salir del agobio, cómo salir de la presión. Jesús dice: vengan. La solución es ir a Jesús, la solución es encontrarnos con Jesús, la solución es esta. Y hay tres cosas que Jesús dice que podemos hacer, y hay tres palabras claves en estos versículos. La primera es ir a Él. Jesucristo dijo: vengan a mí. El fallo que tenemos nosotros, como David, como lo decía al principio, es que cuando nosotros hacemos esfuerzos, estamos dejando fuera considerar el hecho de ir con Él primero. Nuestro cansancio, las inversiones de nuestra fuerza diaria, el agotamiento viene por causa de no andar en la presencia de Dios, de no habitar en la presencia de Dios, de no ir con Él, de no avanzar. Todos nuestros esfuerzos en la vida nos pueden terminar en cansancio, debido a que dejamos fuera la parte más importante de la fuerza del ser humano, y es Cristo con nosotros. Jesús dijo: vengan. La segunda palabra relevante que encuentro es aquí: acepten. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Acepten mi enseñanza, dice. Hay que abrir el corazón para aceptar lo que Él dice. Hay que vivir en la frescura de lo que Él habla. Yo creo que la iglesia en estos tiempos podemos decir: yo creo en Dios, pero la pregunta es si aceptas lo que Él dice. Podemos ir con Él, podemos habitar con Él, pero es muy importante aceptar lo que brota de Él. Nuestro cansancio físico, espiritual y agobiante de nuestra alma viene porque nos cuesta trabajo aceptar lo que Él dice. Pensamos que son demasiados requerimientos de parte de Dios, y es aquí donde necesitamos abrir el corazón para aceptar lo que Él dice. Va a ser contrario a tu carne, va a herir tu carne se va a sentir aludida. Pero aceptar la enseñanza de Jesús es clave en este tiempo para la iglesia, para aún avanzar, para que tú y yo podamos avanzar, porque necesitamos aceptar tal
cual su voluntad, tal cual lo que Él está hablando, lo que Él está diciendo. La única manera de hallar descanso en este tiempo es aceptar lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que Dios está haciendo en tu matrimonio, lo que Dios está haciendo contigo. Es necesario aceptarlo. Nos cuesta trabajo aceptar porque ni siquiera a veces conocemos lo que Él quiere. La tercera palabra que Jesús dice aquí: acepten mi enseñanza. Y después dice: aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Aprender es ser paciente, aprender a ser humilde. Otro pasaje en paralelo dice: encontrarás descanso para tu alma. Aquí me llama la atención que el mismo Señor Jesucristo dice que hay algo que debemos de adquirir, y algo con lo que no nacemos es con paciencia, y algo con lo que no nacemos es con humildad. El trabajo que nos cuesta nuestro caminar a diario, la razón por la que a veces no hemos encontrado descanso, y para encontrarlo, tú y yo necesitamos ser pacientes. La paciencia es algo que Él mismo produce. La paciencia es algo que Él mismo desarrolla. La paciencia es algo que se imita. No puedes, tú y yo podemos aceptar ser pacientes, pero es mejor cuando tú lo imitas de parte del Señor. La paciencia no es algo que brota de ti, es algo que nace de Él, y tú sencillamente imitas esa paciencia y esa humildad. Nuestra respuesta diaria en todo lo que hacemos es ser pacientes. Ahora, yo te digo esto porque hay que aplicarlo. El descanso del Señor está a la vista de aquel que tiene encuentros con Él. Y si tú y yo vamos a hacer esfuerzos en la vida, ya no sea con fuerza humana, tratar de avanzar sobre esta vida sin Cristo. Por eso comencé hablando de esto. Mi pregunta es si la iglesia en estos tiempos está desarrollando más paciencia y más humildad, o estamos desarrollando más desesperación y estamos desarrollando más soberbia. Lo contrario a la humildad es la soberbia, y una manera de ser soberbios es no aceptar la ayuda que Dios nos está trayendo como provisión en estos tiempos. Proverbios capítulo 3 versículo 25 dice lo siguiente: no hay por qué temer la calamidad repentina. Estoy leyendo la NTV. No hay por qué temer la calamidad repentina, ni la destrucción que viene sobre los perversos, porque el Señor, tu seguridad, Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. O sea, Jesús te está ofreciendo una ayuda total. En la 60 dice: porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. O sea que, en otras palabras, ser pacientes, mostrarnos a Dios, imitar su humildad, imitar su paciencia, nos va a traer descanso, y eso es lo que Dios provee a diario para que nuestro pie no resbale. Necesitamos ver de cerca a Cristo con toda la actividad. Tú y yo tenemos que dejar de ser activos en el tiempo que estamos viviendo sobre las cosas que nos interesan, y darle prioridad a ver a Cristo, a imitar lo que Él dice, a imitar. Por eso es que usted ve constantemente que Jesús dice: yo hago lo que veo hacer el Padre. Lo que Jesús estaba diciendo es que yo lo imito. Hay cosas que definitivamente no podemos hacer nosotros. La calidad de nuestra fe es directamente proporcional al grado en que descansamos en Dios. Entre más descanses en Dios, tu fe va a aumentar. La fe no es algo que luchas por ella, corres por ella y te esfuerzas por ella. La fe es algo que surge de Dios cuando sabes esperar en Dios y cuando confías en Él.
Ve conmigo a Hebreos capítulo 4, versículo 9, del 9 al 11. Tengo pocos minutos. La promesa de la llegada, te voy a leer una versión que es la versión El Mensaje. Hebreos 4, 11 al 4, 9 al 11, perdón. La promesa de llegada y descanso todavía están ahí para el pueblo de Dios. Dios mismo está en reposo y al final del viaje seguramente descansaremos con Dios. Así que sigamos adelante y finalmente llegamos al lugar de descanso. No abandonemos por algún tipo de desobediencia esto. La Biblia nos dice, el descanso del que nos habla Hebreos tiene 4 vertientes muy importantes y anótalas. Ya dijimos que la única manera de descansar es imitar a Cristo en su humildad y en su paciencia. Cuando tú descansas en el Señor, va a resurgir una fe que te va a traer descanso. Y ese descanso tiene 4 vertientes según el libro de Hebreos. Número 1, te da un descanso moral. El descanso que habla la Biblia nos habla de un descanso moral, un descanso espiritual, uno interno y un descanso que satisface tu vida. 4 vertientes importantes. ¿Por qué a veces no podemos dormir? Los psicólogos y las personas hoy en día dicen que la razón por la que muchas veces no podemos descansar o dormir bien, y te lo digo por experiencia, es por todo lo que trabajamos en nuestra cabeza y no tenemos paz, porque nos hace falta un descanso moral. Tu noche es perturbadora porque Satanás viene y te acusa de lo que no has hecho bien, te acusa de lo que no estás bien, empieza a complejarte y en vez de creer, en vez de ir al Señor, no hay un reposo en tu alma, de tal manera que estás totalmente pasmado, estás totalmente movido. La Biblia nos dice que el descanso que el Señor ofrece nos habla de que vas a estar en paz con Él. Tu enemigo no te puede acusar. Has sido lavado con la sangre de Cristo, has sido comprado con la sangre de Cristo. Todos tus pecados han sido perdonados, todos nuestros pecados han sido perdonados por causa de aquel que nos amó, murió en Calvario y resucitó para darnos una vida totalmente distinta. Y es ahí donde Dios cubre nuestro corazón y debemos de confiar en su sangre para que Satanás no engañe tu vida y tengas un reposo moral. Necesitamos vivir en ese reposo. Efesios capítulo 6, versículo 8. Voy a terminar con esta parte de Efesios capítulo 6, versículo 8. Me llamó mucho la atención en la mañana, desperté y lo primero que hice fue decirle: Señor, esto que te acabo de compartir, quiero imitar tu paciencia y tu humildad para mi día, para el día de hoy, para el día de hoy en mi vida. Y escucha lo que dice Efesios. Leí una porción de un libro de Martin Lloyd-Jones y me llamó mucho la atención su comentario de Efesios 6:8. Dice: no se emborrachen, en la NTV, no se emborrachen. No se emborrachen con vino, porque eso les arruina la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu. Creo que lo dije mal, ayúdenme ahí, por favor. No sé, es Efesios. Si lo ponen ahí, me ayudan. No tenemos tiempo. La Biblia nos dice: no os embraguéis en la 60, no os embraguéis con vino, de lo cual hay disolución. ¿Perdón? 5:18, perdón. Es Efesios 5:18. Si lo ponen ahí, porque es importante que lo lean en casa. Muy bien, fíjense cómo dice Efesios 5:18. Gracias. No se emborrachen con vino, porque eso les arruina la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo.
Martin Lloyd-Jones dice que Pablo no solo se refiere a la embriaguez, sino a la saturación del vino cuando escucha bien, Pablo les está diciendo a los efesios, según el comentario de Martin Lloyd-Jones, dice Pablo no se refiere solamente a la saturación del vino. Escucha bien, cuando se usaban los odres para poner vino, obviamente ponían sobre él una saturación de aceite y de algunas especies, de tal manera que lo querían hacer flexible el odre. Y tenían que hacerlo saturadamente para que eso para que la dureza ceda al contenido y entonces el odre iba a ser servible. Y cuando Pablo dice no se embriaguen con vino, está diciendo lo siguiente, según el comentario de Martin Lloyd-Jones, dice no se embriaguen, solamente dejen el empeño que ponen en las cosas en las que no podemos resolver. Es decir, dejen de hacer como todo el tiempo lo hacen. Ustedes están saturados de hacer las cosas a su manera. Saturamos la vida con mentiras, con obsesión, con un enfoque carnal, con un enfoque destructivo. También esa palabra disolución se usa en el libro de Lucas capítulo 15 en referencia al hijo pródigo. Se convirtió en un derrochador. La palabra disolución en el original, según Martin Lloyd-Jones, dice que esa palabra se usó en Lucas 15. Se convirtió en el hijo pródigo que se convirtió en un derrochador, saturando su vida de inmoralidad, de pobreza. En otras palabras, literalmente, Pablo dice, dejen de saturarse con tantas ideas carnales. Denle la vuelta a eso y sean llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo es dejar caer todo el peso que tiene, todo el poder, la revelación. La única manera de quitar los vicios que tenemos, porque según Martin Lloyd-Jones en el comentario de Efesios 5:18 da a entender que todo el tiempo somos viciosos, queremos saturar la vida con esfuerzos propios, porque tenemos el vicio de querer hacer las cosas a nuestra manera. Todos hemos desarrollado un vicio en nuestra vida. Todos hemos desarrollado un refugio, todos estamos buscando dónde desahogar lo que traemos en el corazón, en la mente, y cómo sanar, y cómo limpiar, y cómo quitar, cómo restar cargas en nuestra vida. Y nos saturamos de nuestros vicios, nos saturamos de nuestra incredulidad, nos saturamos. Y cuando Pablo está diciendo esto, según Martin Lloyd-Jones está diciendo, en lugar de saturarte de tantos pensamientos carnales, de tantas mentiras, satúrate del Espíritu Santo, satúrate de la comunión con Él. Escucha bien, cuando nos saturamos de la presencia de Dios y del Espíritu Santo, sus promesas se van a hacer más tangibles, más cercanas, más palpables, porque la única manera de entender las promesas de Dios en su palabra es a través de la saturación del Espíritu Santo. En otras palabras, lo que te impide entender las promesas de Dios en tu vida y tener descanso es el vicio que tenemos al querer resolver todo con nuestra propia fuerza. ¿Me ayudas, Dan, por favor? Cuando el Espíritu Santo viene, Él viene a influenciarnos, nos satura de Él. El Espíritu Santo provoca orden, rompe con las costumbres, deja de alimentar nuestros vicios. Y su llenura nos da descanso, nos da reposo, porque las promesas de Dios
son entendibles en la llenura del Espíritu Santo. En otras palabras, si no hemos tenido descanso, si vivimos totalmente afligidos, turbados, movidos y no estamos confiando en el Señor, es porque cuando leemos no entendemos lo que leemos. Estamos desconfiando que lo que dice este libro no es verdad. Pero cuando viene el Espíritu Santo, este libro se vuelve más claro por todo el peso que Él tiene. Él es sabio, Él es prudente, Él es cuidadoso. Estaba leyendo un comentario también de un teólogo que decía: la única manera de poder entender la Escritura y que los ojos espirituales se abran a ella y a las promesas de Dios es que el Espíritu Santo te lleve a donde Él mismo abre la ventana para que tú puedas ver con claridad lo que Dios dice que es. Puedo estar lleno de promesas, las tenemos, pero no las vemos porque estamos viciados. Pablo les dice: no se embriaguen, no se saturen de pensamientos, de mentiras, de cosas. Yo te confieso, familia, que uno como pastor se satura de tantas cosas también. Vivimos saturados de emociones, vivimos saturados de preocupaciones. Y la única manera de soportar cuando uno colapsa en eso es porque uno le cerró la puerta al Espíritu Santo. Y entonces tienes promesas, las sabes, pero no las ves. La Biblia nos habla de un trabajo del Espíritu Santo tan preciso. Juan capítulo 14, versículo 1, termino con unos versículos para decirte esto, para hablarte de esto. Juan 14, 1 dice: no dejen que el corazón, NTV, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Jesús habla de: no dejes que tu corazón se sature de la angustia. Satúrate de la palabra, satúrate del Espíritu Santo. Necesitamos esa llenura para este tiempo. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí, dice Jesús. Ahora, esta palabra es tan actual que la única manera de que se convierta en algo vigente en tu cabeza y en tu interior es que el Espíritu Santo en su llenura la añada a tu corazón, la añada a tu espíritu, la añada a tu mente y tú comiences a vivirla. Y luego Jesús dice en el versículo 2: en el lugar de mi Padre hay un lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso no se los habría dicho yo? Y voy a prepararles un lugar. Jesús les dice: no se saturen. Uno de los trabajos más efectivos del Espíritu Santo es darle luz y puerta abierta a cada una de las promesas que Dios tiene para ti. El entendimiento de las promesas de Dios solo viene por el trabajo del Espíritu Santo. Vuelvo a decir esto: el entendimiento de las promesas de Dios solo vienen por el trabajo del Espíritu Santo. Por más que tú te esfuerces como David, hagas ruido, alabes, adores, si no es por Él, va a fallar. Pero cuando Él está, cuando tú y yo cedemos a la dureza de nuestro corazón y dejamos que Él venga, cuando somos saturados del Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5, versículo 25, dice: Él, si Él es el Espíritu, escucha bien, esto lo voy a leer, estos versículos los voy a leer en la NBI, Gálatas 5, 25. Si Él es el Espíritu, nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. El Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu.
Romanos capítulo 8, versículo 6, NBI también. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y es paz. Romanos capítulo 8, versículo 15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Ama Padre. La única manera que tú puedas entender eso es cuando viene la saturación del Espíritu. Hay descanso para tu alma, estás más ligero, ya no estás saturado de los vicios que puedes tener en tu cabeza. Cuando hay descanso de Dios, el Espíritu Santo, te vuelves más flexible, eres más flexible para todas las cosas. No hay peso, el único peso que tienes. Por eso dice la Biblia, Jesús dijo: mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Porque cuando viene la saturación del Espíritu Santo, pone a su espíritu, y ese espíritu trae ligereza a tu diario vivir. Y yo quiero vivir así. Pero hay que confiar en la llenura del Espíritu Santo. Hay que confiar que todo el trabajo que Él hace es efectivo. El Padre lo envió para guiarnos sobre este mundo y llevarnos a la eternidad. Aquí Él nos está preparando para Él en la eternidad. Yo necesito esto porque entre más avanzo en mi vida, entre más avanza mi vida, el tiempo me golpea, las situaciones me golpean, el desgaste emocional está totalmente viciando mi cabeza, mi corazón, y necesito ser libre. Yo sé que tú también. Yo sé que en esta noche el Espíritu Santo nos va a llevar hasta las promesas del Padre y nos va a decir: esto es el trabajo, porque claramente el Espíritu nos da vida a nuestro interior. Satúrate del Espíritu Santo. Deja de creer en las promesas sin que las puedas ver. Es necesario tocarlas, pero la única manera es a través del Espíritu Santo. Él te permite palparlas, verlas, hacerlas tuyas, porque el Espíritu Santo es cercano al Padre y es cercano a ti. Y dice esto: y ustedes no han recibido un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Han recibido un espíritu que los adopta como hijos, y Él mismo les hace hablarle a su Padre y decir: papito hermoso. Y cada que tú le dices papito, cada que tu hijo te dice papito, ¿qué haces? Te deshace el escuincle, por muy latoso que sea. Por muy latoso que seas, cada que tú volteas y está la llenura del Espíritu Santo, y tú dices: Abba Padre, el Padre voltea y sonríe, porque Él te adopta, Él te adoptó como su hijo. ¿Y cómo no ha de darte todo lo que le pides si eres su pequeño? Deja de ser despilfarrador como el hijo pródigo. Salió lleno de promesas, lleno de riqueza, y por causa de saturar su corazón y su mente de sus vicios, no pudo disfrutar de la herencia adecuadamente. Pero hoy tenemos la oportunidad de disfrutar esa herencia. Amigo que nos estás viendo, tal vez tu vida no encuentra descanso. Hablé de 3 cosas que te pueden traer descanso: ir a Cristo, aceptar lo que Él enseña y tomar su yugo, tomar la decisión de caminar con Él. Si tú quieres recibir al Señor Jesucristo, cierra tus ojos y haz esta oración conmigo. Di conmigo: Padre, perdóname, he pecado contra ti, he hecho las cosas
con mi propio esfuerzo y no me han salido bien. Hoy confieso que te necesito. Acepto a Cristo como mi Señor. Espíritu Santo, satúrame, lléname de ti en el nombre de Jesús, y acepto tu perdón en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Conquistando Fronteras, levanta tus manos ahí donde estás. Si te da pena el que está a tu lado, esto es personal, como lo dije al principio. En este momento es muy importante que recibas la llenura del Espíritu Santo para que en este tiempo puedas descansar en sus promesas. Levanta tus manos. Iglesia Conquistando Fronteras, hablo que una saturación del Espíritu Santo llena tu interior, tu cabeza, tu corazón, y que cada una de las promesas de Dios se convierten en algo cercano. Son tuyas por causa del Espíritu Santo. Hallarás mayor entendimiento en la palabra en los próximos días por causa de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a llenar tu mente, tu corazón. Lo que era difícil se te va a hacer fácil y vas a glorificar a Dios. Declaro que el peso de la bendición del cielo, que es el Espíritu Santo, viene sobre de ti. En el nombre de Jesús reprendo toda saturación del infierno en tu mente, en tu corazón. Espíritus que engañan, espíritus que mienten, espíritus que nos llevan a sentirnos inmorales, a destruir nuestro interior. Espíritus, salgan ahora en el nombre de Jesús, y declaro una saturación del amor del Padre, de la paz del cielo sobre tu vida, sobre tu corazón, sobre tu familia. Te bendigo y declaro que lo que no se ha podido resolver, tú tomas las promesas de Dios y comienzas a ser sabio, entendido en lo que Dios te mandó a hacer, para que encuentres descanso y tu familia entre en el reposo de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, familia Conquistando Fronteras. Gracias por conectarte. Te pido y no te olvides de que antes de que vayas a dormir, abraces lo que el Espíritu Santo tiene para ti y dile: guíame, hazme más sensible para buscar tu palabra y confiar en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Familia Conquistando Fronteras, el próximo domingo estaremos. Conéctate, aquí estaremos nuevamente. Que Dios te bendiga, descansa, muy buenas noches, hasta luego, bendiciones.